el ahora puedo hacer cosas sobrenaturales, en el ahora puedo traer mi futuro, puedo sanar mi pasado. ¿Cuánta gente hay con tu pasado que está sufriendo ahora y que tú eres la respuesta para ellos? ¿Por qué no preguntarle a él, ¿qué quieres, Dios? ¿Qué te gusta? ¿Qué hago para agradarte hoy? Aquí es ponerse al espejo y decir, ¿qué de mí es bueno y qué de mí es malo que todavía no imito a Cristo? ¿Cómo están, hermanos? Sean todos bendecidos y bienvenidos a otro programa más de Moldeados a su Imagen. Es una bendición poder estar con ustedes y como habíamos hablado en el anterior programa, hemos empezado a hablar de lo que es guerra territorial, meternos en lo que es guerra espiritual a nivel territorio, intercesión y empezar a clamar. Yo te había comentado de experiencias que había tenido a nivel personal, del tema de Potosí, el monte, todo eso, y quiero presentarte a una gran amiga, a una gran persona que está siempre trabajando conmigo. Ella no solo es mi asistente personal en Puntas de Lanza, sino una amiga que ha estado conmigo en las guerras más locas que hemos tenido. Su nombre es Nadia Pérez y que gracias a Dios está esperando su agüita. Estamos todos ansiosos por eso también y es una bendición porque es toda una vida de trabajo y es una gran amiga. Su esposo es también un amigo de muchos años y es una bendición poder trabajar con ellos y estar aquí. ¿Cómo estás, Nadia? Seas bendecida y bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Manuel, gracias a todas las personas que nos ven ahora, gracias al Señor porque podemos tener este tiempo para poder hablar de todas las experiencias que hemos tenido, si realmente han sido cada situación que hemos pasado, pero gracias al Señor estamos aquí como para poder contarlo. Amén. Primero una primicia porque es nuestra primera entrevistada en el programa, eso es una bendición, estamos creciendo, estamos empujando esto. Y segundo punto también para mí es una bendición estar con ella porque hace 11 años que hemos estado en una guerra espiritual con ella en el mes de junio, del año 2001. Fue una guerra espiritual sin precedentes, nuestra primera experiencia de guerra, creo que tanto para nadie como para mí, una guerra territorial. Ya habíamos hecho un acto profético, ir a orar a un lugar, ir a orar a calles, habíamos orado por presidentes, cámara de senadores, me acuerdo que habíamos ido a ungir, pero nunca una guerra espiritual en ese nivel. Y es por eso que este programa se va a dedicar a hablarte de eso, de ver la experiencia, lo bueno, lo malo. Obviamente como humanos hemos cometido errores y ver qué cosas deberíamos corregir. En base a eso, quiero que me cuentes un poquito tu experiencia en lo que fue Potosí, específicamente Potosí, el año 2001, que nos cuentes un poquito de cómo apareciste, porque ni siquiera eras de la misma iglesia, ni ahora somos de la misma iglesia, pero cómo apareciste, cómo te enteraste de esto, un poquito el sistema de intercesión en el cual te metieron, porque tú te metiste como intercesora. Bien, sí, realmente no somos de la misma congregación, es cierto, es la verdad. Yo había conocido una hermana, en realidad un amigo mío me había invitado a un grupo de oración, en el cual habían, varios jóvenes, y entre ellos una hermana, que tú la conoces bien, se llama Lorena. Y recuerdo que, como ella era parte de tu congregación, nos habían llamado para poder ser intercesores suyos, ¿no?, de ella, y así involucrarnos con el asunto de Potosí. Era mi primera experiencia, es más, yo estaba con mis primeras armas en el asunto de la intercesión todavía. Con ella tuvimos que aprender muchas cosas cuando estuvimos en los entrenamientos, con el pastor Orihuela y todo el equipo que en aquella vez, aún recuerdo que no era congregación Querigma todavía. La situación es que recuerdo que tuvimos que, en otras palabras, crecer de tal forma, hablando espiritualmente, ¿no?, y cómo movernos, porque era bastante grande, se supone, lo que teníamos que hacer. Para mí fue realmente una experiencia inolvidable, fue la primera vez que estuve en una guerra tan fuerte, y todavía conocer a alguien de la calidad de Ana Méndez fue realmente muy impactante para mí. Lo que más me agradó de todo esto es lo que siempre hablábamos, ¿no?, que el Señor le había placido el poder llamarnos a ser sus guerreros y más por nuestro país. En la intercesión me había estado moviendo, recuerdo que Lorena me decía, gracias al Señor que estás aquí, porque yo no entendía lo que pasaba conmigo, ¿no? Era bastante inusual en mí decir que me digan, no, estamos orando y de repente tú ya estás allá con el Señor, tú ya has visto algo, tú ya has hecho tal cosa y nosotros recién estamos bien. Y la verdad es que yo no entendía, y yo decía, Señor, gracias porque lo veo, porque podía ver en visiones, podía hacer muchas cosas. Y era pues gracioso para ella porque decía, yo tengo más experiencia, en otras palabras, que tú, en mi caso, ¿no? Pero sin embargo,
Dios ha sido tan maravilloso que pudo utilizarme y de eso yo me sentía tan feliz porque decía, gracias Señor porque me has visto cuando nadie me había visto y has podido darme de tu gracia el honor de poder ser tu guerrera. Eso fue lo que más me habría impactado en cuanto a mis primeras armas, ¿no? Y así fue que comenzó. Después de eso ya conocí a los otros hermanos, estuvimos en Potosí y yo recuerdo y lo llamo siempre, yo no el día glorioso cuando todos estuvimos haciendo todo aquello que cada grupo debería hacer y realmente fue maravilloso. Amén. Una estrategia espiritual que Dios nos dio. Yo viajé bastantes veces antes de esta toma de Osana 2001 a Potosí y era terriblemente el ambiente, como la gente estaba enceguecida, los niños no reían, la gente no recibía a Cristo, te cerraba la puerta, no tenían una apertura al Espíritu Santo y menos a la salvación. Era en verdad algo conflictivo. Y me acuerdo que llegamos con el ejército, entramos ahí y nos dieron un lugar, un cuarto gigante donde estaban ahí casi 70 personas, entre hombres y mujeres durmiendo juntos, ni luz tenía el cuarto, nos teníamos que estar ahí inventando de hacer luz y estuvimos ahí metidos en tiempos de guerra. Nos mandaron a hacer una banderita que era nuestro símbolo profético de guerra para poder hacerlo y nos dividieron en grupos. Estábamos en grupos donde cada grupo salía a hacer cosas en el campo de batalla, distintas cosas. Hemos estado así prácticamente 5 o 6 días yendo a distintos lugares. De todos los lugares que te ha tocado ir a ungir, a hacer acto profético, ¿cuál en Potosí ha sido el que más te llamó la atención? Bien, fue en realidad el último día, el día glorioso que yo le llamo, el día domingo, cuando todos nos dividimos y simultáneamente deberíamos hacer nuestros actos proféticos. Pasó algo bastante singular en mi caso. Yo había ido, era parte de las mujeres que estaban yendo a la laguna de San Ildefonso. Y recuerdo que yo tenía una bandera, que tenía un triángulo mi bandera, ¿no? Yo le había puesto una cinta verde, según mi criterio representaba a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y tenía cintas entrelazadas. Recuerdo que estuvimos allá puras mujeres y en cuanto llegamos al primer lugar donde teníamos que hacer nuestros actos proféticos, el viento era tan pero tan fuerte que nos hacía retroceder y se suponía que era un lugar que no era muy ventoso, se puede decir, pero era el viento tan fuerte que teníamos que prácticamente luchar. ¿Qué sucedió? Que en la primera ráfaga de viento se me soltó una cinta y después en la siguiente se me volvió a soltar otra cinta y era medio raro, ya teníamos que ir a un tercer lugar. Yo dije, ay Señor, ¿qué va a pasar con mi bandera? Un poco voy a quedar sin bandera. Pero ¿qué pasó? Entonces dije, soltaré un poquito más, ¿no? Pensé en mi inocencia y la verdad es que la última cinta más cayó al agua, donde fuimos justamente los 3 lugares. Recuerdo que nuestra líder me pidió que mostrase mi bandera y realmente decía ella, es cierto lo que dice tu bandera porque tenía un verso de la palabra en el Salmos donde decía, yo asaltaré los muros con mi Dios y con él voy a hacer batalla, voy a hacer guerra. Y eso fue lo más impresionante para mí, ¿no? De todo lo que estuvimos haciendo como grupos.
Seguimos aquí hablando, estamos con Nadia Pérez de Peñalosa y nos estamos hablando un poco de las experiencias, recordar esas épocas que en verdad para mí ha sido como diríamos, los años dorados. No es que ya hemos perdido esos años, seguimos en guerra, solo que es bonito ver y retroceder un ratito en el pasado y ver cómo fue lo que fue la guerra, estar en los grupos, tener que dormir juntos, no teníamos ducha, la ducha era un hilo de agua caliente en Potosí, donde hace un frío terrible. Yo me acuerdo que ahí en Potosí, una vez que me lavé la cabeza, dejé la noche secando mi toalla y al día siguiente se hizo una tabla y se partió en dos la toalla, ya, y me llevé doble toalla, más chiquitas, pero se hizo un desastre por el tremendo frío, las tremendas cosas, las guerras, los ataques que tuvimos. Como me acuerdo un día como a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, no salimos, a mí me despertaron a orar y yo no sé si todos sabían, no estaba medio dormido, a dar vueltas afuera, estaba nevando, todo un sinfín de guerra, porque esto es parte de la guerra. Quería preguntarte, ¿en algún momento de esta guerra en Potosí, tuviste miedo? Recuerdo una oportunidad cuando estuvimos yendo a un lugar donde nos habían mandado. Recuerdo que era una plaza y habíamos pasado por un lugar que era pues así medio tenebroso, ¿no? Y yo decía, ¿ahora qué voy a hacer? Así, porque de repente uno podía percibir toda la maldad en contra de uno y ¿ahora qué voy a hacer? Claro que estaba con otras personas, no estaba sola, pero sí era, y ni siquiera era, digamos, un lugar cerrado, era como un callejón que nos dirigía a una plaza, teníamos que ungir la plaza, y es ahí donde sí tuve miedo, porque se sentía, se percibía, inclusive en el mismo aire, en el mismo viento que era frío, una presencia bastante tenebrosa, y sí fue aquella vez que tuve ese miedo. Y en otra oportunidad, cuando no sabíamos a qué grupo nos iba a tocar, y recuerdo que la mamá de mi amigo nos había dicho, cuidado que se vayan a meter al socavón, a la mina, no van a entrar. Nosotros no vamos a entrar, ¿no? Nuestra inocencia, no sabíamos dónde el Señor nos iba a mandar. Yo decía, ay, si me mandan ahí, creo que me voy a hacer pis un poco más, porque realmente era bastante pesado todo el ambiente. Ambiente de espíritu. ¿Y qué hiciste o cuál era la palabra de aliento, sustento en esos momentos? No, era todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y creo que lo repetía no sé cuántas mil veces. Y decía, Señor, tú eres mi hacedor, tú eres el guerrero y tú me cubres así. Pero era así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y era como disco rayado que tenía que decirlo, ¿no? Y eso realmente me había animado. Y en otro momento alguna hermana me decía, hermana, estamos con el Señor, va con nosotros, es nuestro capitán y no hay que tener temor, así, ¿no? Y eso me hacía realmente calmar todo nervio y todo miedo. Amén. Una de las cosas que nosotros hemos logrado ver, bueno, tantas guerras espirituales que he tenido la bendición de estar, es que casi siempre la estrategia de uno le da hasta el último momento, y es como para jalarse el cabello y decir, ¿por qué hasta el último momento recién nos dice, hagan esto? Y ya, ¿cómo te parecía eso en esos momentos? Porque para mí era una histericia, sinceramente, eran sus primeras experiencias, que en la noche estaba, Señor, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Y dónde vamos a ir mañana? Por lo menos revelame tú algo, un destello de algo, pues para poder ver. Y era mi oración, sinceramente, lo que más me preocupaba, no por mí, sino por la gente, porque por lo menos dentro de mi grupo tenía gente que no era pues muy de campo de batalla, sino era pues medio finito. Y ahí tenemos que entender, los guerreros son a todo terreno, para estar en un terreno súper jailón, como para estar en un terreno súper desastroso, y mi equipo no era tan de los desastrosos, y era mi gran problema. ¿Cómo tú tomabas eso? Porque sí hubo gente que se molestó, ¿por qué no nos dicen qué vamos a hacer mañana? Pero ni los líderes sabían. ¿Cómo tú lo tomabas esa parte? En realidad, gracias al Señor, porque mi formación con Lorena era de eso, ¿no? de estar en todo tipo de campo. La verdad es que los tenis que había llevado, en unos tenis que tenían una planta tan lisa, que podía haberme resbalado a la primera. Entonces recuerdo que una hermana me tuvo que prestar sus tenis aquella vez que tuvimos que ir a San Ildefonso y a otro lugar, porque no había otra forma. Entonces yo decía, bueno, Señor, donde tú me mandes yo voy a ir. Honestamente lo decía así, porque sabía que cualquier cosa podía suceder y donde sea nos tenían que mandar y tenía que estar preparada. Gracias al Señor que me ubiqué en este asunto y no he sido de que, ¿por qué voy a ir allá? Más bien, sí he podido, digamos, ser obediente.
Y una clave que dijiste, aprestarme los zapatos. Hay gente que no lo haría. Eso es ser todoterreno, eso es estar, no tengo esto, ya me pongo, me presto, ya y compartir para poder llegar a ese nivel. Una de las cosas que marcó la guerra espiritual, y obviamente todas las que hemos hecho, pero la guerra espiritual de Potosí fue el tema de actos proféticos. Cuando a mí me hablaban de los actos proféticos, para mí parecía algo alucinante, algo hermoso, que sí, que yo lo hago, que yo tengo el café, que yo creo, y me lanzaba. Pero cuando hablaba con algunos pastores, algunos líderes o algunos hermanitos, lo creían brujería, lo creían algo fuera de Dios. Cuando a ti te hablaron de actos proféticos, y especialmente en Potosí, ¿cómo tú lo tomaste? Al principio, porque por ahí eras de los que decían, no, pecado vil, o como por ahí te abriste como yo. ¿Cómo tú lo tomaste? Gracias al Señor pude abrirme, porque yo decía, estoy aprendiendo algo nuevo, yo no sé de todo esto. Entonces, la verdad es que yo no sabía si era de Dios, no era de Dios, honestamente. Lo que sí yo decía, Señor, tú me has traído aquí y tú vas a hacer lo que tú quieres conmigo. Entonces, actos proféticos y todo aquello, me parecía raro, sí. Pero decía, Señor, tú has querido que sea así, entonces lo voy a hacer. Y gracias a Dios pude lograr acomodarme a cualquier situación de la que me mandaban a hacer. Clave de guerra espiritual, obediencia. Creo que es una clave. Eso aprendí bastante, claro. Obediencia, porque sin obediencia vamos a estar fritos, vamos a estar perdidos. O sea, la obediencia es algo sumamente importante dentro que es guerra. Si nos dicen, tocan, tocan, no toquen, no toquen, hablen, no hablen, obediencia en guerra territorial. Vamos un poquito más allá. Cuando tú ya veías resultados, ¿puedes decirme si viste algún resultado que en verdad valió la pena hacer esta guerra? De los resultados, si hablamos personalmente, había crecido tanto que ni yo pensaba que había crecido así, ¿no? Por otro lado, hubieron bastantes situaciones que pasaron después de la misma guerra, entre ataques y cosas buenas, que me hicieron dar cuenta que no tenía que quedarme solamente ahí, sino que tenía que ir mucho más lejos. De los resultados sé que también se tuvo una cosecha tan hermosa de tantas personas que fueron salvadas y que llegaron a Cristo, y creo que fue lo más loable, ¿no?, que Dios pudo hacer en nuestras vidas, el tener a tantas personas para Él, ¿no? 25,000, más de 25,000 vidas se convirtieron en esa guerra. En 7 días de evangelismo, casa por casa, se invitó mucha gente. No solo estuvo en esta guerra Ana Méndez, nos vino a apoyar Héctor Torres, y al evangelismo estuvo Alberto Motesi en Potosí sacudiendo vidas. Y más que hablar de un personaje, porque ellos nos enseñaron mucho, es bueno entender de que esto tuvo un propósito y un llamado en Dios. Para resumir este pequeño sector, obediencia, clave fundamental. Actos proféticos, y aunque no lo entendamos, obedecer rato, ya luego Dios nos explicará. Y un fruto personal que podemos ver que Dios nos dio, crecimiento personal. No volvimos igual de como llegamos, no. Fuimos totalmente diferentes. Sí. Y eso es algo bueno de entender. Hay un fruto personal porque hay galardones que Dios te da porque estás siendo un general de Dios. Las riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora. Está reinando en el trono. Hoy declaramos, eres rey.
seguimos aquí hablando de esa toma y nos vamos a trasladar a otra toma. Hemos hablado de Potosí, que ha sido nuestra primera experiencia, nos hemos conocido y hemos empezado a trabajar. La verdad, ahí nos perdimos, tú por tu lado, yo por el mío, y años después Dios nos volvió a unir con puntas de lanza. Nadia, tengo la bendición de tenerla como mi asistente, mi mano derecha aquí de la oficina, alguien que trabaja muy fuerte, y tuve la bendición de ir a dos grandes guerras con ella también, la toma del Monte y la toma de Talagante en Santiago de Chile. Cuando nos tocó ir al monte, tú llegaste al monte, ¿cómo fue para ti la experiencia de la guerra espiritual en el monte? De hecho, tenía que haber recordado mucho del asunto que había vivido en Potosí, porque, como tú bien dices, ya habían pasado como ¿cuántos años? ¿10 años? ¿2001? Toma Potosí, 2009, toma el monte, como 8 años. No, era 2010. 2009, 2010, algo así. Sí. Septiembre. Bueno, septiembre, porque acababa de casarme también y era mi luna de miel una semana y luego la toma del monte. Bien, sí, me había acordado de muchas cosas, gracias a Dios habíamos refrescado contigo el asunto de cómo guerrear, de los actos proféticos, etcétera. Entonces me sentía personalmente aún más segura de lo que fue Potosí. Ya había crecido más de lo que aquella vez fui y estuve. Entonces, digamos que fue un poco más fuerte en mí la seguridad, ¿no? Y más teniendo a mi cargo personas que estaban en mi grupo, a quienes tenía que dirigir. Y por otro lado también enseñar, ¿no? Como para ellos era su primera experiencia, entonces tenía que poder tener la sabiduría del Señor, de poder guiarles y enseñarles a poder hacer cada cosa que nos mandaba el Señor, ¿no? Desde los actos proféticos hasta cómo orar, cómo interceder, etcétera. Y allí es bueno tomar en cuenta eso, o sea, la primera experiencia fuimos como ovejitas intercesores apoyando. En cambio, la segunda, en Monte y Talagante, éramos líderes de equipo, el que manejaban, literalmente toda la responsabilidad de la toma estaba sobre nosotros, y eso es una carga muy fuerte. Cuando hablamos, y fue el año 2010, tienes toda razón, y a mí me gusta mucho, quiero hacer un paréntesis de esto, de destacar a ella y a su esposo Pablo, porque en verdad se casaron, fueron a Chile, una semana de luna de miel, y de ahí a la guerra. Y eso es como diciéndole a Dios, o sea, aquí estamos, y creo que Dios en eso los ha bendecido, los ha prosperado, les ha dado respuesta, porque en verdad están diciéndonos que ahora me casé, un año sabático del matrimonio lindo. No fue así, sino que se casaron y a la semana de su luna de miel empezaron la guerra, fue la guerra, bendiciones, palabra, volvieron a Bolivia, a febrero fue Talagante, vinimos, hicimos otra vez la toma, tantas cosas que fue. Quiero que me digas a nivel el monte y el Talagante, ¿qué fueron las cosas que más te sobresalieron del monte y las demás que sobresalieron en Talagante? ¿Qué más te impresionó? De las cosas que más me impresionaron, al menos en el monte, fue la unidad pastoral. Aunque ellos no entendían nada, como al principio yo en Potosí no entendía muchas cosas, realmente llegaron a poder unirse, y además destaco bastante su humildad, porque siendo pastores obviamente mayores que uno, pudieron dejarse, digamos, llevar por jóvenes que probablemente veían locos como nosotros, ¿no? Y pudiendo, digamos, sujetarse, en otras palabras, a lo que decíamos, fue realmente muy, muy enriquecedor para mí, porque eso me ayudaba a recordar que de donde sea nos sacó el Señor, ¿ya? Y fue por su gracia que estábamos donde estábamos, y que además de eso, Él iba a glorificarse, ¿no? Sea cual fuera la persona que haga alguna tarea, sea mayor, sea viejo, sea anciano, sea joven, sea niño, como fuere, fue realmente muy, muy hermoso, muy hermoso. De lo de Talagante fue otra situación, no era diferente, además el asunto de la guerra que tuvimos allá fue realmente distinto, ¿ya? Pero lo que más puedo destacar fue que aquellas personas con las que trabajé en el monte hicieron que bueno, su experiencia del monte haya sido enriquecedor también para ellos. Ya estaban como líderes, entonces ya se habían formado, ya podían decir, sé hacer esta situación, sé poder discernir de esta forma, sé que Dios me va a ayudar. Aunque recuerdo que había hablado con algunos de ellos y decían que un poco más si temblaban de miedo, no de miedo del enemigo, porque ellos decían, no, nosotros vamos a tomar y vamos a hacer todo y de eso no vamos a tener miedo. Tenían miedo un poco más de fallar, ¿no? Y de no reaccionar o no de
no actuar conforme a la altura de la situación, pero gracias al Señor lo lograron hacer. Algo que me gustó que dijiste en el tema del monte, unidad pastoral. Potosí no trabajamos con una iglesia, trabajamos con aproximadamente 15 iglesias que decidieron tomar la carga. El monte trabajamos con una unidad pastoral de 9 congregaciones, prácticamente todas las de la comuna. Talagante trabajamos con la unidad pastoral y fue interesante en Talagante porque los 15 pastores decían ya, hacemos el evangelismo pero no creemos en guerra espiritual. Entonces solo 10 se metieron en guerra espiritual y 5 se apartaron, pero el rato de evangelismo aparecieron esos 5 con tal de que no se metieron en que no, yo no creo, entonces yo no hago. Hubo una libertad del espíritu con tal que si yo no creía, no apoyo, pero estoy. O sea, fue bonito también ver esa parte. La unidad pastoral es algo importante. Tiene que haber unidad como cuerpo de Cristo para poder trabajar. Algo que también dijiste, la guerra fue diferente en Talagante. Fue un poco más conflictiva, fue un poco más difícil, por así decirla, por el ámbito del hombre fuerte y de todo el poder que se estaba moviendo. Antes de terminar el programa, ¿qué tan importante para ti es la guerra espiritual y la intercesión? Es bastante importante porque es necesario en cualquier ámbito en el que uno se vaya a mover, ¿no? El poder tener la libertad absoluta, que el Espíritu Santo y nuestro Señor se mueva como quiera. Y cuando hay oposición, no podemos lograr esa libertad en pleno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Realmente es necesario tener que atar al hombre fuerte, como dice en la palabra, y poder saquear su casa, ¿no? Y poder no solamente ser libres nosotros, sino ser libres a otras personas. A comunidades como lo que pasó en el monte, en Talagante, a ciudades y a países como ha sucedido con nosotros, porque así podemos llegar a muchas más personas. Obviamente el evangelismo es clave, pero el actuar de una forma estratégica hace que sea mucho más efectivo y no sea algo hecho a medias, sino que realmente sea de una forma que bien determinada, bien exacta, se puede decir, haciendo este tipo de actividades para que realmente todo esté bien consolidado y no haya algo a medias, ¿no? Algo incompleto. Dios es fiel, Dios es completo, Dios es perfecto, Dios hace las cosas completas. Y no es que estabas haciendo mal evangelismo, queridos hermanos que nos están viendo, o has estado haciendo mal las cosas, sino que hay una manera más efectiva en la palabra y en Dios de hacerla. Y esa manera es por medio de una guerra espiritual territorial, donde hay un entrenamiento previo a los intercesores, hay una cartografía espiritual de encontrar al hombre fuerte, y hay un tiempo de guerra espiritual en intercesión y luego en el campo de batalla para atar al hombre fuerte. Y obviamente, sí o sí tiene que haber el evangelismo, saquear la gente. ¿Ya? Gracias, Nadia, por estar con nosotros en este programa. Te vamos a tener más programas porque hay mucho de Dios, porque necesitamos de ti. Queremos pedirte que no pierdas nuestro programa porque tenemos muchas más cosas que hablar de guerra territorial, porque sabemos que va a ser una bendición. Nos vemos en el siguiente programa. Que Dios te bendiga.
Las riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora. Está reinando.